Estoy así en ambas partes. Sí, estoy acá tratando de recordar Peligrosa. con OBS cómo lo hago, porque solo me está dando, em, solo me está dando voz por alguna Si razón. hacen los tres punticos, Sí, que espera ah, captura de pantalla, dispositivo captura de video. Mm, creo que si no es cuenta ya, pero sí estamos en la institucional. bueno, sí, yo estaba grabando acá con OBS, pero es que acá me parece que nos quitaron la opción de grabar en esta cuenta porque siempre toca es por CV, por... Bueno, pero igual aquí ya estoy grabando, parece. Profesional. Sí, aquí ya estoy Ah, grabando, listo. perfecto, muchísimas gracias. Entonces la sesión va a ser así, ¿no? Buenos días ahora sí para todos y para todas. Esta sesión de hoy básicamente tiene el objetivo como de ordenar un poco el tema de qué pretendemos en términos de escritura. Vamos a tener otra sesión donde vamos a hacer un ejercicio de profundizar sobre las lecturas, digamos que están en lo que llamamos el módulo de fundamentación. Sobre todo para que discutamos el tema de algunos conceptos que nos ponen, digamos, esas lecturas. Como este es un seminario de profundización, pues la idea de un seminario es, mm, en términos de conceptuales, pues como que uno tenga una apuesta de profundizar sobre un tema específico. Es decir, no podría ser como un ejercicio de investigación normal donde hay como una gama amplia de temáticas, sino que aquí nos vamos a centrar sobre la relación que tiene la lectura, la cultura escrita, digamos, con las bibliotecas. Ese es digamos, como el foco en el que se va a estar desarrollado el seminario. Pero eso no quiere decir que los temas sean, o sea, digamos que sea cerrado. Por el contrario, cultura escrita y bibliotecas es pues un universo muy grande sobre el que se puede trabajar. ¿Cierto? Eso es como el primer elemento. Y el segundo elemento, pues entonces, como es un seminario y como es una modalidad de grado, entonces de todas maneras hay que tener un, un escrito. Hay que hacer un escrito. No es un escrito en términos de un proyecto de investigación. La palabra investigación es como, bueno, es como un coco, Algo que asusta. algo que asusta. La investigación es muy grande, pero en términos como conceptuales, en el pregrado la investigación es formativa. Y eso quiere decir que hacemos un ejercicio de acercarnos a lo que puede ser un proceso de investigación, pero la investigación como tal, en toda su profundidad y como con todas las herramientas, se desarrolla en lo que tiene que ver con los posgrados, es decir, maestrías, doctorados, en principio. Entonces, esa palabra investigación es una palabra que como dice la compañera, es un coco, asusta, pero hay que tomarla en el ejercicio del pregrado como un escenario de aproximación, como, como una posibilidad de ensayar un poco sobre cómo podría ser ese proceso de investigación. Entonces, en ese sentido, el artículo también tiene que ver con eso. Vamos a hacer un ejercicio de pensar si presentáramos un artículo a una revista, cómo lo deberíamos desarrollar. Y por eso la idea es que aprovechemos este espacio que vamos a tener para afinar un poquito el tema con más claridad, el tema de la escritura, pero, pero digamos un poco quisiera que no se angustiaran, porque pues estos artículos por supuesto no se los vamos a pasar a evaluadores. En principio el evaluador voy a ser yo. Como ven en la nota tenemos también un ejercicio de socialización. También me interesa que en esa última parte pues nos vamos a reunir todos en principio, o bueno, sería a través de un video. Bueno, hay un tema, digamos, complejo en un escenario de una carrera virtual como la de nosotros, y es que a mi modo de ver todavía, digamos, el tema de los procesos de investigación de manera asincrónica me parece que no, pues que no funcionan,
En principio muy bien, porque digamos, en los procesos de investigación y de tutoría pues es muy importante trabajar sincrónicamente, es decir, esa construcción del conocimiento de yo le dejo en el foro algo y luego usted lo retoma, pues me parece que ahí eh, es un poco débil el tema. Entonces yo el semestre pasado, los 2 semestres anteriores, asesoré trabajos de grado y tenía que reunirme con los estudiantes los sábados porque para mí era muy complicado, como que yo le dejo, usted mire a ver qué escribe, yo le recibo y le hago comentarios, pero pues por supuesto el tema del encuentro, así sea virtual, sincrónico, me parece que construye de diferentes maneras, o sea, de una manera distinta este proceso. Entonces, claridad número uno, es un seminario de profundización, por tanto vamos a profundizar y por eso las lecturas que tienen ahí son unas lecturas que son clásicas, que son de los libros, que no son de artículos, porque eh, infortunadamente cuando uno entra, por ejemplo, a la biblioteca de la universidad, pues no hay artículos como así potentes sobre lectura y bibliotecas, sobre todo porque digamos, estuve revisando, por ejemplo, los artículos de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y ese tipo de cosas, y por alguna razón se ha dejado de publicar sobre el tema de lectura y bibliotecas, o sea, entonces por eso acudí un poco a los libros, pues a los libros que yo he leído, que conozco, y algunos libros, digamos, que hacen parte como de mi curiosidad en términos investigativos. Por eso acudí a libros y a capítulos de libro, ¿no? Que una cosa es un libro completo y otra cosa son capítulos de libros, por eso, digamos, hay algunos que se repiten. Entonces, aprovechar este seminario como para que tengamos una mirada distinta a lo que significa la cultura escrita y las bibliotecas, una mirada profunda, una mirada que además se complementa como con otras áreas de las ciencias sociales. Entonces, aprovechar, darse la oportunidad, y por supuesto, entonces, como darnos la pela. Por eso decíamos ahorita antes de empezar a grabar que vamos a sufrir un poco, porque ciertamente el proceso de escritura es un poquito de sufrimiento. No para que nos vayan a canonizar, para que nos vayamos a convertir en santos, pero sí implica un esfuerzo, sí implica, digamos, un ejercicio distinto, un trabajo de los que usualmente presentamos. Eh, de los que usualmente presentamos. Entonces, como que ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje es, para la escritura de este artículo, por favor, les recomiendo que no lo hagan como hacen con los otros trabajos de la universidad, porque uno empieza a traer esas prácticas, digamos, esas formas en las que ha venido estructurando. Entonces, primero, por favor, identifiquen hagamos acá una rondita rápida, ya que somos como poquitos. ¿A qué hora, yo voy preguntando, a qué hora escriben o están como más despejados para escribir? Entonces, Rubí Andrea, ¿por la mañana o por la noche? Bueno, tenemos solamente dos opciones, o en la madrugada o por la noche, pues porque trabajamos. Pero Rubí Andrea, ¿tú en qué momento estás más despejada? En las tardes, noche, digamos entre 4 y 7 de la noche. Ok, ok, listo. Mauricio. Igual, profe, entre las 6 y 10 normalmente hago mis trabajos. Ok, ok. Gloricet. Profe, igual en la noche. En la noche hay algo que como que se enciende y puedo trabajar mejor. Ok, ok. Ok, Luz Miriam. José Ignacio, realmente es un poquito difícil porque trabajo en una institución que el trabajo es demasiado pesado. Entonces llego a mi casa supremamente cansada y me cuesta muchísimo concentrarme. Yo sí tengo varias preguntas en cuanto a este trabajo porque yo jamás he escrito un artículo, y sí quisiera preguntarte cuáles son los libros o las revistas en las que nos vamos a basar para hacer eso, sí, o tenemos que hacer una investigación más a fondo. Si este trabajo también tiene que ser como el anteproyecto que hicimos el semestre pasado, que tenía objetivos, el marco teórico y todas estas cositas.
Ahorita, porque sí. no lo tengo claro realmente y me disculpo con los compañeros porque habrán algunos que sí. Yo no soy muy buena escritora. Esta carrera me encanta, de hecho me gusta mucho lo que hago, pero sí esa parte me cuesta un poquito. Vale, no te preocupes, Miriam, que de eso se trata lo que vamos a aclarar hoy. Entonces, y ahorita después de que yo pase esas 3 diapositivas que preparé, eh, abrimos los micrófonos para que mm, muchos me muelan a punta de preguntas, porque pues digamos mi intención es sobre todo escucharlos y poderles resolver como las preguntas antes de ponerme como a de pronto a echar carreta y ese tipo de cosas, porque el seminario lo bonito es eso, ¿no? Lo bonito es que uno es como un espacio para poder aprender no es digamos, no es una conferencia, no es digamos, un tema académico como con todas sus, sobre todo para este propósito, porque pues digamos yo puedo acudir a un seminario y recibir todas las fotocopias, digamos, pero eso no implica que produzca algo, aquí vamos a producir, entonces, pero ahorita lo aclaramos, Luz Miriam, vale, no hay problema. Gracias. Listo, Ivonne. Pues por la dinámica que llevo, sí, solo lo he hecho en la noche. O sea, no he intentado escribir en la mañana, tal vez no esté más despejado, pero por la dinámica que a diario tengo, es por la noche que hago mis trabajos. Por la noche, listo. ¿Y Dalí? Buen día. Sí, después de las 10 de la noche generalmente realizo mis trabajos. Vale. ¿Ingrid? Hola, profe, buenos días. Pues yo realmente soy como muy de momentos de inspiración, o sea, no tengo un horario específico que yo pueda decir todos los días a tal hora yo me conecto y hago las cosas, sino que por momentos como que se me ilumina un poco la cabeza y aprovecho y al menos apunto lo que se me ocurre, apunto las ideas que me van surgiendo. Y pues si ya se trata de profundizar y de leer y demás, y entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche es el tiempo como que más le dedico. Sin embargo, los fines de semana procuro, pues en mi caso, pues por ejemplo, yo tengo una familia grande, tengo 3 hijas. Entonces procuro que el fin de semana, al menos el sábado, sea solo mío para yo poder estudiar. Ok, muy bien. Listo. ¿Ivonne? Sí, señor, ya Ya. dije que... Sí, Luz Miriam, María Isabel. Generalmente en la noche, pero no tengo hora fija. Listo, Oscar. ¿Ya pasó? ¿Ya habló Oscar? Sí. Sí, señor. Ok, listo, bueno, ya. Ahí con el sondeo, bueno. Era solamente para eso, entonces. Y yo, Luz, Gloria, dime, ¿quién? Dime. Gloria, dime. Gloria Di Rivera. Yo también salgo muy temprano, llego tipo 8 y de noche es que me gusta hacer mis trabajos. Y sábado y domingo. Ok, listo. Bueno, ¿faltó alguien? Yo. Señor. Hola, José Ignacio, Señora. ¿cómo estás? Bien, señora. Dime. Bueno, yo pienso que hay momentos en el día en los que a uno se le ilumina, ¿no? Pues desafortunadamente a veces por las dinámicas que manejamos laborales y demás, pues no podríamos en ese momento sentarnos a derrochar inspiración allí en la escritura. Pero pues creo que todos estamos como en horarios nocturnos. A mí me parece que el mejor momento para escribir es en la mañana, a pesar de que a veces no tengamos el tiempo para hacerlo. Ok. Bueno, entonces yo hacía esa pregunta porque es que yo siempre hablo como por supuesto uno habla como desde su práctica, ¿no? No tanto en este caso como profesor, sino yo, claro, como yo estudié de noche, el pregrado y la maestría la hice de noche, entonces yo fui como construyendo unas formas de hacer las cosas. Entonces, claro, siempre trabajando y estudiando, pues a uno no le queda tiempo como para escribir. Entonces, decía eso porque lo más importante, una de las primeras cosas que tendrían que hacer para poder sacar este artículo adelante es dediquen no tanto un horario fijo, sino sobre todo un tiempo todos los días para escribir. Entonces, eso es importante porque digamos, la escritura es como un tejido. Entonces,
yo voy tejiendo todos los días y yo dejo ese tejido para lo último, pues entonces eso va a quedar como feo. En cambio, si voy tejiendo todos los días, es mucho más poderoso. Y yo espero que con estas diapositivas que les voy a presentar, sobre todo ordenemos. Lo que va a permitir estas diapositivas que voy a presentar es como tener ese mapa de lo que vamos a escribir, que es muy importante. Es que estoy buscando el libro que ya lo encontré mientras iba hablando. Este libro, que se llama El regalo de la escritura, es uno de los libros que yo utilicé cuando hice mi tesis de maestría. El regalo de la escritura. Búsquenlo, denle una miradita. Me parece que es un libro que sobre todo es fruto de una experiencia pedagógica de la profesora Rita Flores en la Universidad Nacional, y es un ejercicio muy bonito para poder escribir. Entonces denle una miradita, búsquenlo, ténganlo ahí, digamos, como si lo pueden consultar. Pues para los que estén en ciudades así como que no hay una biblioteca cerca, entonces por lo menos búsquenlo por la web. El regalo de la escritura de Rita Flores y Clemencia Cuervo de la Universidad Nacional. Entonces, como que en este ejercicio pensemos como en varias cosas. Entonces, primero, en tener un tiempo para escribir, un tiempo que ojalá sea todos los días, para poder ir tejiendo y construyendo esa escritura. Estamos acostumbrados también a que primero leemos un montón de fotocopias o un montón de artículos y luego nos ponemos a escribir. Entonces el segundo elemento que hay que tener en cuenta es cómo están extrayendo la información de lo que están leyendo. Eso es importante. Por eso ahí estaría como la segunda recomendación. Por favor, si no solamente como señalando, no solamente digamos como haciendo noticas, sino vayan tratando de construir, como hagamos de cuenta, como un listado de conceptos de esas lecturas que están ahí. Eso es importante, un listado de conceptos. Ahorita vamos a ver por qué, pero digamos como un listado de conceptos, de definiciones, de elementos que ustedes vayan encontrando que son importantes en esas lecturas que están en el módulo de fundamentación. Y el tercer elemento que yo quería mostrarles para que lo tengan en cuenta, y la tercera cosita ahí para que tomen nota, es busquen programas. Hay algo que se llama programas para escribir sin distracciones. Es decir, cuando estén sentados en el procesador de texto, utilicen la vista sin distracciones que tiene Word o cualquier otro programa. Pueden buscar así en internet programas o software para escribir sin distracciones. Yo les voy a mostrar acá uno que es el que yo más utilizo. Eso sí, cuando encuentre cómo es que estas plataformas son un video, porque uno se acostumbra a unas y después ya, no, mentiras. José Ignacio, Señor, para proyectar. ¿cómo? Para proyectar. Sí, es que no veo dónde compartir. Se me perdió. Bueno, mira, hay una flechita. Ya. Sí. Y ahí dice una ventana o toda una pantalla. Sí, hay que mandar a este profesor ya alfabetización informática, porque no, por Dios, es que con tantas plataformas uno se va perdiendo entre Zoom, entre no sé qué. Bueno, están viendo la pantalla ya, ¿cierto? Sí, pero... Sí, señor. Listo, miren. Sí, este que está acá, no sé si lo ven. No alcanzamos a ver. Profe, ¿unas letras verdes? Sí, señora. ¿Sí ven que estoy escribiendo? Así es. Eso, listo. Entonces fíjense que este procesador de texto es un procesador que está, digamos, en internet, que tiene como lo básico de escribir. Miren, ¿sí? Fíjense que yo no tengo nada a mi alrededor, no tengo sino estos menús que están acá y ya. Y si se fijan, miren todas las notas que yo he hecho. Esto lo llevo manejando hace bueno, muchísimas, digamos, muchísimo tiempo, mucho tiempo.
Entonces aquí están las notas como incluso desde que estaba en la maestría, que eso fue en 2012. Bueno, ya el profesor está viejito. Entonces fíjense que acá tenemos una posibilidad de escribir. Entonces, 3 cosas hemos hablado hasta ahora. La primera es tiempo para escribir. Es mejor dedicarle un tiempo fijo todos los días para escribir en la hora que sea. 2, el tema de poder como ir anotando los conceptos, digamos en otra parte, no solamente señalando, porque es que cuando yo señalo solamente dejo ahí como digamos pongo en relieve algo que me ha llamado la atención, pero si no lo paso al ejercicio de escritura no hay como ese proceso de cognición. No sé si me hago entender, es decir, una cosa es cuando yo señalo una frase y otra cosa es cuando yo cojo esa frase y la paso, digamos, en mis propias palabras o la pongo en mis discursos. Ahí hay un elemento que es importante. Y el tercero, de empezar a mirar esos programas que nos permitan escribir sin distracciones, sobre todo porque ahora como uno coge y pone el WhatsApp en el computador y está uno ventaneando en redes sociales y bueno, etcétera. Eso hace que el proceso de escritura se vaya llenando como de muchas distracciones que lo hacen complejo. Y como bonus track, como extra, entonces no olviden pegarle una miradita a este libro, El regalo de la escritura. Listo, como para que lo tengamos ahí como un elemento importante. Ahora ustedes pueden decir, o sea que esto nos va a demandar más tiempo de lo normal. La respuesta es sí, porque pues no hay otra forma de hacerlo. Es decir, como es un seminario de profundización, y aquí la compañera que antes nos preguntaba, claro, aquí no vamos a pasar por un anteproyecto de investigación, no vamos a formular objetivos, no vamos a formular no sé qué, digamos como todo lo que tiene que ver instrumentos, triangulación, evidencias, bueno, como una cantidad de cosas, sino vamos a hacer como un ejercicio de pensar un tema que está dentro de este rango que hablamos de la cultura escrita de las bibliotecas y pensar ese tema. Buenas, ya no sé ni qué hora es, buenos días Julia. Vamos a pensar ese tema sobre esos 2 grandes globos que serían cultura escrita y bibliotecas, y vamos a hacer una apuesta en términos de un proceso de indagación en unas fuentes bibliográficas y un proceso de escritura. ¿Listo? Eso es muy importante. No es un proceso de investigación, pero sí es un ejercicio de indagación con un producto de escritura. Indagación en unas fuentes que están más o menos como digamos enmarcadas en esa apuesta bibliográfica que ya hicimos al principio. Por eso yo me tomé un poco como el atrevimiento de coger y dar con esos capítulos de libros que tenemos como una mirada, como un foco a lo que debe ser. Porque si yo les digo, vamos a escribir sobre lectura, vamos a hacer un seminario de profundización sobre lectura y bibliotecas públicas, o bibliotecas en general. Eso puede ser, digamos, cualquier cosa. Por eso arrancamos con lo que significa la cultura escrita, y por eso, digamos, tenemos esos capítulos del libro de Michel Petit, de leer en tiempos de crisis. Entonces, como el encuentro de hoy no es como conceptual, sino es más un poco como de ordenar el ejercicio de escritura, luego vamos a tener otro donde yo como que voy a hacer mapas conceptuales de esas lecturas que están ahí y yo se los voy a presentar. Voy a decir, bueno, a mí me parece que cuando la profe Margaret Mead, que es una mujer brillante además, habla de cultura escrita, habla como esto, ¿cierto? Cuando Michel Petit dice, bueno, las bibliotecas públicas y escolares tienen una posibilidad en esto, entonces yo creo que estamos hablando de esto o de aquello. Pero mi misión no es hoy confundirlos en ese sentido, sino como darle un marco a lo que debe ser el seminario. Gloricet, dime. Profe, mira que yo tengo una duda. Señora. Porque me está pasando que, bueno, yo he empezado las lecturas que tú nos propusiste, pero a medida de que yo voy como identificando el tema sobre el cual yo quiero escribir, yo voy sintiendo como la necesidad de desprenderme de estas lecturas
y digamos que acercarme a otras que están, o sea, que digamos trabajan de forma más directa el tema que yo quiero abordar. Entonces me siento un poco como perdida porque como es poco tiempo y ya pues tenemos que ir entregando los avances, entonces es como si por un lado estuviera pues toda esta fase de fundamentación con las lecturas que tú nos propones, pero hay otra parte, un segundo momento que ya es leer propiamente sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ahorita nos hablas de que vamos a tener un encuentro, pues digamos, enmarcados en las lecturas que tú nos estás recomendando, pero pues yo siento que, en mi caso, yo ya me estoy como enfocando más en otras lecturas. Entonces, sí, no importa. O sea, lo que quiero decir es, fíjate, es curioso porque cuando uno habla de cultura escrita sobre esa postura, digamos, de Margaret Mead, pues digamos es una postura sobre todo que no está como tan puesta en una definición, digamos, de escuela o de lo que tradicionalmente es leer y escribir, sino es una dimensión más en lo social y cómo esa cultura escrita tiene un impacto, digamos, en cómo se construye el mundo, en el posicionamiento que las personas van teniendo frente a su realidad, frente a su contexto, y justamente, digamos, de eso se trata. Así que de todas maneras no sientas que tienes que ser fiel, digamos, a lo que están en las lecturas, sino que justamente esas lecturas son inspiradoras para hacer conexiones, que es un poco lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando uno tiene la bibliografía de los artículos o de un trabajo de grado, fíjense que uno tiene como hagamos de cuenta, como una diana, ¿no? Como un tiro al blanco. Hay una bibliografía que es la que está más cercano digamos, a la diana, como al centro de ese, digamos, de esa, ¿cómo se llama eso? Como al círculo más central, es lo que uno siempre utiliza, digamos, en términos de citas. Y hay otro tipo de bibliografía que es la que está como en el perímetro de esa, digamos, de ese centro del tiro al blanco, que es finalmente la que a uno le da como el marco de eso que está escribiendo. Por eso cuando ustedes ven los artículos, ustedes dicen, uy, pero este señor o esta señora citó 35 capítulos del libro. Y cuando uno va y mira, digamos, de esa bibliografía que tiene, que utilizó puntualmente en términos de citas, pues por supuesto que es mucho menos. Entonces, en este caso deben tomar esa bibliografía que está puesta ahí como el marco general de lo que debe ser su proceso de escritura, como el círculo de afuera, y esa investigación y esa propia indagación que ustedes van a hacer de fuentes es lo que va a estar en el círculo más pequeño, ¿sí? Así que no hay que sentirse uno como, digamos, como que no amarrado por ese marco que está ahí, sino es simplemente como un ejercicio, como un marco. Está el marco, es decir, está el cuadradito, que puede ser una obra de arte, está el marco de esa obra de arte, pero digamos el contenido y los colores y todo lo que ustedes pongan se lo van a poner con su voz. Por eso es importante este artículo, porque lo más bonito de un artículo es que uno pueda poner su voz. A veces cuando se hacen las investigaciones, pues en las investigaciones uno tiene que jugar un poco más con esto que llamamos como la objetividad, aunque eso no exista, digamos, pero tiene que ser uno un poco más objetivo, digamos, pero en un artículo es chévere porque es un ensayo como a profundidad, entonces uno puede hacer un ejercicio de ponerle como mucho más color a eso. Entonces no hay rollo por eso. Es bonito porque justamente, digamos, esas lecturas grandes generan unas conexiones distintas. Eso que tú estás diciendo básicamente es una conexión con lo que tú has aprendido, con tu propia experiencia, o con lo que has venido indagando, o con lo que quieres indagar. Porque recuerden que la lectura es una experiencia, ¿no? O sea, yo le saco jugo a lo que leo en la perspectiva de lo que yo sé, lo que conozco, lo que soy, digamos como mi escala de valores, la forma, mi posicionamiento frente al mundo. Ahí le voy encontrando, digamos, como experiencia. Por eso es que cuando uno lee un texto, cuando dos personas leen un mismo texto, pues le encuentran diferentes vínculos y diferentes vasos comunicantes. Entonces,
no hay rollo por eso. Listo. Bien, yo les voy a presentar entonces acá, bueno, gracias a la compañera que le recordó aquí al viejito cómo es que era, qué cosa, bueno, les voy a compartir entonces por aquí un tema. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, José. Ok, listo. Entonces fíjense, acá tenemos como el esqueleto de lo que debemos presentar en ese primer corte, es decir, lo que vamos a tener en esa primera carpeta del Drive. Entonces, arrancamos con, fíjense acá, bueno, ya sé por qué estaba hablando de dianas, mira, me quedo acá. Tema de investigación. El tema de investigación. Por ejemplo, algunos que tengan por ahí ya una idea, háblenme de su tema de investigación. ¿Sería cuál? ¿Quién levantó la mano? Perdón. ¿Alguien levantó la mano? ¿Un tema de investigación que tengan por ahí? Sí, hola José Ignacio, buenos días. Hola, señor. Sí, digamos, yo estoy ahí como en la disyuntiva, tengo como dos opciones. Trabajo en bibliotecas escolares y me interesa mucho el tema de la producción de conocimiento, como enfocado en las estudiantes de últimos niveles, y veo que esas producciones no tienen visibilidad, es decir, toda esa producción que se hace y que es un requisito para graduarse, no hay un lugar visible, no hay un repositorio donde se pueda compartir, donde se pueda filtrar, donde se pueda multiplicar. Entonces hay un tema como de repositorios institucionales que me gustaría abordar, porque como en la revisión que he hecho como de otras bibliotecas pares no es visible. Y ese es otro tema. De hecho, la presencia como de las bibliotecas en el mundo digital no es muy amplia, y en un mundo tan mediatizado y tan hiperconectado, también he visto como un problema ahí para abordar sobre la presencia fuera de las barreras físicas en lo virtual. Entonces tengo esos dos temas, como la viabilidad de montar repositorios institucionales para publicar, la producción de conocimiento al final del bachillerato alto. Y lo otro es, también me interesa como hacer una revisión de la presencia de las bibliotecas escolares en la red, como que debería tener una buena página, tener una propuesta también en lo virtual más allá del espacio físico. Vale, pero entonces sobre esas ideas que acabas de plantear ahí, ¿cuál es el tema en términos conceptuales? Sí, si me fuera por alguno, es por el de los repositorios, es cuál es cómo promover la visibilización de la producción científica en las instituciones escolares. Ok, sí, listo. Aterrizar un poco más. Bueno, claro, ustedes estarán diciendo, "Uy, Dios mío, ¿en qué me metí yo?" Claro, porque justamente un trabajo de grado, sea sobre la modalidad que sea, está seminario de profundización, pero cualquier otra tiene, digamos, justamente como estas angustias. Entonces, el tema de investigación. Entonces yo quisiera que si tienen ahí un papel, digamos, como papel a la mano, donde lo quieran escribir, en el celular, como quieran, todos vayan pensando en un tema de investigación. Un tema de investigación es como, pongámoslo de esta manera, es como, digamos, hagamos de cuenta un título. No es estrictamente un tema de investigación, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, por favor, escriban un título y me lo van escribiendo ahí en el chat. ¿Listo? Título. Yo tengo uno, pero pues era una pregunta que iba a hacerte, y es que sí, de acuerdo a las 3 lecturas que su merced nos dio, uno escoge solo, digamos, yo escribiría solo de la lectura, o tengo que escribir sobre la lectura, la oralidad y la escritura. No, sobre la lectura.
Bueno, yo había designado como la lectura desde la antigüedad hasta la actualidad o el mundo moderno, algo así. Muy bueno, vas a hacer un trabajo de doctorado. Tranquila, no. Vamos a ir acotándolo en el drive, por eso es importante. Entonces hagamos una cosa, por favor vayan pensando eso que les acabo de decir y vamos a darle como continuidad a esto para que ahorremos, digamos, un poco, ahorremos el tiempo que tenemos. Entonces el tema de investigación, desde la perspectiva conceptual, ¿en dónde se ubica el artículo que se piensa escribir? Entonces, para el caso del compañero Julián que nos acaba de decir, conceptualmente, ese título que digamos que ponía como ejemplo, ¿en dónde está puesto? Entonces, generación de conocimiento, divulgación de conocimiento, no sé, construcción social del conocimiento, el conocimiento en la escuela, bueno, cosas así por el estilo. En el caso, por ejemplo, de la lectura de este trabajo de doctorado que nos acaba de decir la compañera, pues claro, eso hay que ir a acotarlo un poquito porque, pues claro, es un tema que se sale un poco digamos, del propósito del seminario, pero uno puede coger un tiempo prudencial. Por ejemplo, yo podría pensar cómo se leía en el papiro, puede ser un elemento. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar conceptualmente en dónde está eso que quieren ustedes desarrollar, en qué línea, digamos, en qué escenario está. Y para eso recuerden que nosotros los bibliotecólogos, perdonen, yo voy a ir ventaneando por acá, tenemos algo muy bonito que se llama los tesauros. El tesauro UNESCO, por ejemplo, vamos a ver qué sale por acá. El tesauro de la UNESCO es muy chévere porque uno puede ir ubicando conceptualmente como cosas que quiera, digamos que quiera ubicar. Entonces, por ejemplo, hablemos de acceso a la información. Por ejemplo, fíjense que cuando uno habla de acceso a la información, aquí tenemos un concepto específico que habla de acceso abierto. O por ejemplo, hay un concepto relacionado que es la brecha digital. O hay uno que es derecho a la información. No sé si me hago entender. Entonces, lo primero que yo quiero que piensen es que ese tema de investigación que ustedes quieren desarrollar, lo piensen en términos conceptuales. Y para eso podemos utilizar un tesauro, por ejemplo, como este que estamos mostrando de la UNESCO. Si yo hablo de acceso a la información, fíjense todos los conceptos relacionados que tengo. De esa manera, entonces ese título tentativo que nos estaba diciendo Julián, por ejemplo, lo podemos ubicar ahorita en términos conceptuales. Entonces, esa sería la primera tarea. Por favor, definan en términos conceptuales ese tema, eso que podríamos llamar el tema de investigación, que es lo que tenemos acá. El tema de investigación, desde la perspectiva conceptual, en dónde está ubicado el artículo que se piensa escribir. Por ejemplo, nuestra compañera Gloricet, ¿qué título le pondrías a tu artículo? Así como de manera de borrador. Sí, pero de hecho en eso estaba trabajando y tengo así como varias opciones. Una es la práctica de la lectura y su influencia en el desarrollo de las demás habilidades lingüísticas. La práctica de la lectura, bueno, está ya, como ven ahí está muy acotado, porque entonces sería un poco pensar cómo la lectura como una práctica, bueno, como la lingüística tiene por supuesto un elemento social y cultural, pero digamos cómo las prácticas de la lectura influencian esa perspectiva lingüística. Y si ven en este título que nos acaba de decir la compañera, está como mucho más claro el tema de investigación. Entonces, ese sería como el primer paso, aclarar conceptualmente a través de esta estrategia de yo puedo hacer una lluvia de ideas de títulos, puedo ir cogiendo este tesauro de la UNESCO. También se vale, por ejemplo, que uno pueda acudir a un diccionario normal, o se vale, por supuesto, ya acudir a otras fuentes más especializadas. A mí me gusta mucho el tesauro porque lo cierra uno y además es un ejercicio bibliotecológico tan divino que nosotros hemos dejado de hacer. La construcción de tesauros es, o sea, si a uno le preguntan, bueno, si nos especializáramos en solo bibliotecología,
Por ejemplo, para un bibliotecólogo, ¿cuál es el summa cum laude de investigar? Hacer un tesauro, porque es un elemento, es una cosa que es muy bonita, muy bonita. Por ejemplo, veamos esta información, bibliotecas administración. Fíjese que tiene unos conceptos específicos con colecciones de bibliotecas, evaluación de sistemas de información, biblioteca, gestión. Está en otras lenguas, entonces acá es chévere porque uno puede, por ejemplo, coger estos dos, Information Library Administration, yo puedo coger esto y puedo buscarlo como palabras claves en una base de datos, digamos, especializada. Es muy bonito, digamos, el tema de los tesauros. Entonces, como que la primera tarea, el primer ejercicio sería, piensen en un título para su artículo y ubiquémoslo, digamos, conceptualmente. En términos conceptuales, ¿qué estamos digamos, en qué escenario estaría? El segundo paso sería una pregunta, que no es una pregunta de investigación. Ojo, porque una pregunta de investigación es, o sea, para poder llegar a la pregunta de investigación, yo tengo que haber hecho, por ejemplo, tengo que haber hecho antes lo que en términos de cuando los que vieron conmigo Introducción a la Bibliografía, hablábamos por allá de una bibliografía comentada. Entonces yo tengo que coger un número de fuentes bibliográficas, leerlas y sobre eso hacer una bibliografía comentada. Tendría que hacer un estado del arte, entre comillas, aunque un estado del arte también es en sí mismo digamos, una estrategia de investigación. Pero lo que llamamos un estado del arte en pregrado, pues sería como hacer un ejercicio de mirar en un escenario temporal cuál ha sido la producción bibliográfica. Entonces no es una pregunta de investigación, es una pregunta que va a movilizar el ejercicio de escritura, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del compañero Julián, pues que él nos estaba hablando un poco ahorita de las preguntas, ¿no? Si el tema de investigación es la generación de conocimiento en la escuela, ese sería el tema de investigación, digamos. La pregunta sería, bueno, ¿cómo se moviliza, cómo se difunde y cómo se accede a las investigaciones formativas en la escuela? Esa es la pregunta, ¿cierto? Pueden planteárselo también en términos de hipótesis, por ejemplo, ¿cierto? Que es un poco lo que nos decía nuestra otra compañera, bueno, cómo se leía, cuáles han sido las transformaciones en las prácticas de lectura de la antigüedad hasta el día de hoy. La pregunta era cómo ha evolucionado la lectura desde la antigüedad hasta el mundo actual. Está perfecto, entonces fíjate que tienes acá la pregunta. Ustedes se preguntarán, valga la redundancia, por qué es importante la pregunta. Porque la pregunta tiene una cosa muy bonita, que es como que yo encapsulo toda la información y todo lo que yo quiero hacer en la pregunta. Si yo hago un texto sin la pregunta, me quedo como sin un horizonte, como sin la brújula, ¿no? Por eso cuando uno está haciendo procesos de investigación, uno se demora mucho tiempo en poder llegar a formular una pregunta de investigación, porque la pregunta es lo que coge y encapsula lo que uno investiga antes para poder hacer la investigación, lo encapsula en esa pregunta y también le permite vislumbrar o visualizar qué va a pasar y hacia dónde tiene que ir digamos, ese proceso de investigación que uno va a desarrollar. Entonces, el segundo paso es, una vez hayan identificado este tema de investigación, háganse una pregunta. Reitero, no es una pregunta de investigación, es una pregunta para ustedes mismos. Que si pudiéramos hablar un poco en términos administrativos de lo que es un proyecto, pues sería un poco como la justificación de un proyecto, pero pues la justificación a veces se nos escapa un poco de las manos o podría ser muy larga. Entonces pensemos en una justificación que tenga una pregunta para ustedes, no es una pregunta para el profesor, no es una pregunta para una persona que potencialmente pueda leer ese texto, sino es una pregunta para ustedes, una pregunta que ustedes se van a contestar o van a tratar de contestar. Por eso escribimos acá cuál es la hipótesis. Yo me estoy haciendo esta pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que a mí que moviliza algunos de los escritos que yo he hecho? El lugar de la biblioteca en la construcción de la cultura de paz. Esa es mi pregunta de investigación
o la pregunta, digamos, sobre la cual he hecho algunos escritos, y ahí yo trato un poco de ir metiendo como todo lo que voy leyendo. Por ejemplo, a mí me interesa saber también cuál es la influencia del uso de dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana, en las prácticas de lectura y escritura. Esa es una pregunta. Y es una pregunta que uno va a ir como siempre, que ahí, como yo digo, le va rayando uno la cabeza y uno se va volviendo un poco como obsesionado con el tema. Entonces, el segundo paso, hacerse la pregunta. El tercer paso, palabras clave. Y es chévere el ejemplo del tesauro. Estas son las palabras clave. Por ejemplo, si ustedes han visto que aparecen palabras claves en un artículo cualquiera, aparecen 5 o 6 palabras clave. No sé, veamos por ejemplo acá este de aprendiz, que tiene concepto relacionado, aprendizaje y estudiante de prácticas. Fíjense que tiene dos conceptos muy sencillos. Por ejemplo, si yo dijera archivos nacionales, tenemos archivos públicos solamente como un concepto relacionado. A ver, y no tengo ni idea qué sea asidología. Atmósfera, por ejemplo, miren los conceptos relacionados que tiene atmósfera: biosfera, condiciones meteorológicas, contaminación atmosférica, medio ambiental natural, meteorología, ozono. Entonces, el tercer paso sería ese, las palabras clave. ¿Por qué las palabras clave? Es muy interesante esto porque fíjense ustedes, es como un listado de conceptos sobre los cuales voy a tejer el artículo. Es muy importante porque si yo digo solamente voy a tener, o sea, chévere que no sean más de 5 palabras clave, porque básicamente las 5 palabras son conceptos. Y entonces si yo hago un listado de 10 conceptos, pues va a ser mucho más denso o más complejo el ejercicio de la escritura de este artículo que vamos a hacer. Yo diría que piensen máximo en 5 conceptos, 5 palabras claves. Palabras claves, conceptos, palabras claves. Un listado muy sencillo. Y fíjense que la idea es que estas palabras clave va a ser el horizonte conceptual del artículo. El horizonte conceptual del artículo. Si yo leo el artículo de Gloria Set, voy a decir, va a tener lingüística, va a tener prácticas de lectura, va a tener, no sé, lectura en la escuela. Las palabras clave también pueden ser compuestas, ¿no? Ahora, si son palabras compuestas, quiere decir que son dos conceptos unidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir tecnologías de la información. Esa es una palabra clave, pero por un lado tengo esa batería conceptual o ese conjunto de conceptos de lo que es tecnología, y por el otro lado tengo ese concepto, este conjunto de conceptos que es información, ¿no? Entonces, máximo 5. Máximo 5. ¿Te puedo pedir un favor? Señor, ¿verdad? Que puedes mirar, digamos, esas palabras claves para lo que es la lectura. Sí. Porque estoy mirando la UNESCO y me parece que es un poquito como confusa. Ah, bueno, claro que sí, puede Por pasar. favor, gracias. Claro. Bueno, busquemos acá lectura. Lectura oral, lectura rápida. Bueno, sí, no, era un ejemplo del tesauro, pero pues espérate a ver si sale por acá. Lecturas, sí, lectura de pruebas. Técnica de comunicación, hábito de lectura, escritura, información y comunicación, investigación y políticas de la comunicación. Bueno, sí, es un concepto muy del hábito, pero pues es un concepto que yo puedo transformar. Recuerden que, por ejemplo, en el tema del acto lector, que es, digamos, un concepto que a lo largo de la carrera en nuestra universidad se va como visualizando o abordando de diferentes maneras. Una cosa es el hábito lector, otra cosa es la práctica de lectura, ¿cierto? Otra cosa es mirar la lectura como una práctica social y cultural, otra cosa es mirar la lectura en la perspectiva, digamos, de la escuela, la lectura desde la perspectiva pedagógica. Bueno, ahí tienes como una gama, digamos, alta. Pero yo lo que creo es que como tú estás haciendo un tema que está asociado con la lingüística, me parece que lo que se debe tener en cuenta es la lectura como una práctica social y cultural, para lo cual digamos, el artículo o los capítulos de Margaret Meek
y de Michel Petit te sientan, digamos, te quedan como precisos. Pero claro, es una forma. Pero lo que yo quería, sobre todo con el tesauro de la UNESCO, es que veamos que hay un concepto que es global, por ejemplo en este caso lectura, y otros conceptos un poco más pequeños que lo construyen, ¿sí? Como si yo tuviera una palabra que buscara en un diccionario, una palabra que es la más acertada y unos sinónimos que se le acercan un poquito pero que no es la más acertada, ¿cierto? Porque no es como la más contundente. Entonces, palabras clave. Y en la introducción estaría entonces la carta de navegación del escrito. Y yo puse ahí entre comillas, ¿qué veremos como lectores? O sea, si yo leo esa introducción, ¿qué me voy a encontrar en el artículo? Entonces, este paso a paso sería lo que vamos a tener como primer producto, o como más bien el producto del módulo de fundamentación. Esto es lo que lo debemos tener, señora. Bueno, estoy escuchando atentamente. Señora. Bueno, quiero preguntarle algo, profe. Lo que pasa es que ese módulo de profundización, para entregar la primera entrega, ¿cuántas hojas debe tener? Y la otra pregunta es, para entregar el artículo total, ¿cuántas hojas deben tener? Vamos para allá. Entonces, y la otra pregunta, resulta que estuvimos leyendo y pues nosotros vamos a hacer el trabajo entre dos personas. Sí. Entonces es viable, ¿no? Porque usted coloca ahí que, ¿cierto? Claro. Como el compartir. Claro. Entonces, vayamos por partes. Entonces, volvamos acá a la presentación. Y entonces aquí yo les hago una pregunta. Esta primera parte, ¿ustedes creen que cuánto se les va en términos de páginas? ¿Más 2 o 3? 2 páginas. Yo también. 2 páginas. Sí. Una página donde vamos a tener tema de investigación, pregunta y palabras clave. Y otra página donde vamos a tener introducción. O sea, 2 hojas. Fíjense que no estamos hablando de tener 16, 80, 40, no. 2 hojas. Esas 2 hojas son las que yo quiero que suban al Drive para que yo les pueda hacer ya una retroalimentación, porque claro, pues así en términos generales y así como todos preguntando puede ser mucho más difícil en principio. Sin embargo, si yo me meto al Drive y les hago comentarios, yo puedo decirles, bueno, me parece que en esta introducción tienen en cuenta esto, yo que voy a revisar, reviso el tema de investigación, reviso la pregunta, reviso las palabras clave y reviso la introducción. Entonces yo leo tema de investigación, pregunta, palabras clave y luego leo la introducción y les digo, fulanito de tal, piensa en tal cosa, le recomiendo tal cosa, piensa en tal otra, y ya sobre eso chuleamos esta primera parte, que es distinto a que yo les diga, no, me hacen el favor y en 2 meses me tienen un escrito de 80 páginas, es diferente, ¿cierto? Es muy distinto. Entonces, listo. Bueno, pero espera porque falta una pregunta. Entonces, aclaremos. Para este primer módulo son 2 hojas. Punto. Y ahora viene entonces la siguiente pregunta. ¿Cuántas páginas debe tener el artículo? Eso quiere decir que después de que yo he chuleado esta primera parte del ejercicio, que esas 2 hojitas que están, tema de investigación, pregunta, palabras claves, introducción, ahí sí vamos a entregar el otro artículo, el artículo propiamente dicho. Entonces la pregunta es, ¿cuántas páginas debe tener el artículo? Aquí yo les hice como una telita, para un telón, como para que no se asustaran tanto. Fíjense que ahí tenemos número de palabras, tenemos unas páginas, tenemos con interlineado doble y el tamaño de la letra. De lo que ustedes han visto en artículos, hagamos una apuesta. ¿Cuántas palabras más o menos tiene un artículo? Nacho, José Ignacio. Señor.
Me puedes decir Nacho, no te preocupes. Sí, Nacho, ¿cómo estás, Nacho? Bueno, yo he visto que eso también era algo que quería como comentarle a mis compañeros. Yo he mirado, es también bueno como mirar artículos y tomar como una referencia de allí. Entonces, yo me he dado cuenta que el artículo, a diferencia del trabajo de grado, porque yo sé que todos venimos con el chip, que en el semestre pasado estábamos con nuestro anteproyecto, entonces ese chip lo tenemos ahí metido e incrustado y eso nos asusta bastante. Entonces, mirando referencias de otros artículos, he visto que es, a diferencia del trabajo de grado, es algo muy resumido. Yo te hacía unas preguntas por el chat y era que la extensión y de qué diferencia tenía el artículo al ensayo, porque he visto que el artículo tiende a ser como un ensayo. Entonces yo te preguntaba sobre eso, pues que finalmente tú me respondiste que era más o menos casi lo mismo. Sin embargo, pues ahí nos basábamos en unas bases, teníamos como unas bases más de un marco teórico o algo así, un marco referencial, similar a lo que estamos haciendo en el anteproyecto, ¿verdad? Entonces es importante ver que de pronto no es tanto la extensión, sino la calidad de lo que se va a realizar. Yo creería que el artículo podría tener por ahí que unas 10 páginas, ¿sería mucho o muy poquito? Bueno, dependiendo del tema que se vaya a tratar. Vale, entonces ahí hagamos una apuesta. Los voy a poner a sufrir. Yo les voy a poner a hacer un artículo con... Es que iba a hacer una ruleta, pero no alcancé. Como para ponerle drama a la cosa. Entonces, yo creo que les voy a poner... No, 3.000 les voy a poner 10.000 palabras. No, mentiras. 3.000 palabras. ¿Cuántos son 3.000 palabras? Yo creo que profe, que son 2 hojas, porque a nosotros nos tocó hacer No. en cuestión de palabras, la Como 5 hojas más o menos. 6 páginas. 6 páginas. 3 cuartillas. Bueno, 6 páginas. Yo busco, fíjense que, o sea, yo no quiero, como bien decía nuestra compañera, yo no quiero, digamos, como ejercicios extensos de escritura, primero porque considero que el tiempo no es suficiente, y que digamos poner más es complicado, poner menos tampoco, porque entonces pues es un nivel de exigencia, digamos, en esta modalidad de grado. Entonces los artículos deben tener, ya dijimos que esta primera parte del módulo de fundamentación son 2 páginas. Para el módulo de profundización, es decir, nuestro artículo ya propiamente dicho, vamos a tener 6.000 palabras que son, 3.000 palabras que son 6 páginas. 6 páginas, pero ojo, 6 páginas ¿cómo? ¿En interlineado sencillo o doble? Doble. No, sencillo. Doble no, sencillo. 6 páginas. 6 páginas son... A 1.5. No, señora. No, a 1. A 1, interlineado sencillo. 6 páginas son 3.000 palabras. 3.000 palabras. Fíjense que cuando uno se mete, digamos, a los artículos de revista, a los artículos de revistas científicas, le dicen a uno más o menos. Digamos, el abstract o el resumen debe tener 150, más o menos entre 150 y 300 palabras, ¿cierto? El resumen lo hacemos a lo último, bueno, eso ya después en otra sesión hablaremos de eso. Entonces queda claro que vamos a hacer 2 páginas para el primer módulo y 6 páginas para el segundo módulo. 6 páginas sin bibliografía, o sea, quiero decir 6 páginas en términos de cuerpo. Ahora, ustedes dirán, ¿voy a hacer alcanzar esas 6 páginas? Bueno, ya miraremos. Los que han trabajado conmigo conocen que que a mí me gusta más como espacios para poder pensar, reflexionar, que los escritos sean auténticos, que salgan de nuestro corazón, porque uno en la investigación y en los procesos de escritura también pone su corazón, se expone como ser humano, por eso es tan bonito la escritura, se expone uno como ser humano a que le digan, bueno, eso está bien, está mal, está regular,
bueno, le falta todavía afinar, eso es muy importante. Entonces, esas 6 páginas como cuerpo, sin, por supuesto, sin título, sin bibliografía, sin resumen, sin nada de eso. 6 páginas bien hechecitas. No necesito que, por eso, digamos, yo les pongo como ese marco en términos de bibliografía. No necesito que esos textos estén repletos de, digamos, ya te contesto esa pregunta. Que estén repletos de citas, sino que procuren hacer un ejercicio que esté muy puesto desde lo que ustedes saben. No, por supuesto, piensen mucho en su voz, en encontrar cómo ustedes piensan. Sean auténticos a la hora de escribir. No, en el mundo de la academia a veces lo valoran a uno por cuántas citas hace por minuto, que por cuántos renglones escribió uno de manera auténtica. Entonces yo voy a valorar mucho eso, porque no se trata, digamos, se trata sobre todo de hacer un ejercicio honesto. No voy a estar calificando, no, entonces como alguien sutanito me envió las 6 páginas y solamente tiene, bueno, pues estoy exagerando por decir algo, pero digamos en 6 páginas y solamente citó 14 veces, entonces ese escrito no sirve, no. Porque nuestra idea, digamos, en este marco del seminario es como tener una especie de laboratorio de la escritura. Y, digamos, infortunadamente, como digo, en el mundo académico se está construyendo un tema de que tengo que tener 80.000 citas para que mi escrito sea válido y sea reconocido. Entonces, digamos como que sean muy auténticos, muy auténticas en eso, pues escriban desde el corazón, escriban desde la razón, escriban desde su posición, desde lo que ustedes piensan que debe ser la lectura, la escritura, la biblioteca, digamos en este concepto amplio de lo que hemos estado hablando. Escriban muy desde el corazón. Nos han enseñado también a veces en esta formación, digamos, humana, que uno tiene que ser, digamos que escribir desde la objetividad, ¿no? Como que yo soy una persona neutra, como que estoy inmaculado y no puedo, digamos, tener una posición y no puedo, digamos, involucrarme en esos textos que uno ve que a veces son como que uno nota que no son como desde el corazón, sino que son como unas máquinas ahí escribiendo. No, yo no quiero eso. Quiero que este seminario y que este pretexto de poder escribir un artículo sea para que nos encontremos nosotros, nos encontremos con tu voz. En este caso es en primera, bueno, alguien me escribió, bueno, se me olvidó, esperen, miro en el chat porque se me olvidó la pregunta. En primer momento es individual. Pues bueno, si lo va a hacer solo, sí. Si lo va a hacer en pareja, este momento es el momento crucial cuando uno escribe, sobre todo, digamos, cuando uno escribe con otra persona, porque es como lo que voy a concertar y sobre lo que me voy a poner de acuerdo. Que si llegamos y digamos son de a dos y uno presenta lo individual y el otro que no lo ayuda a escribir ya se mete, digamos, en el tema de escribir el artículo como tal, pues eso puede ser complejo. Entonces, en este caso es en primera persona. Bueno, pues ahí depende, digamos, depende de lo que tú vayas a escribir, ya lo veremos, no se angustien por eso. Pero digamos un poco lo que yo quiero decir es que se escriba muy desde la pasión, desde las entrañas, desde lo que nosotros somos, desde lo que somos como hombres, como mujeres, desde nuestra experiencia. Además, entre otras cosas, porque uno lee y escribe desde su experiencia. Uno no lee y escribe, digamos, como al estilo Matrix, que cogen y le meten un libro acá en un minuto y ya no. Uno escribe desde lo que conoce y desde lo que sabe. Entonces, digamos, ya veremos, en este caso de primera persona, pues ya veremos, dependiendo un poco del horizonte, digamos, que tenga el artículo, ya lo veremos. Listo. Entonces, recapitulemos todo esto que hemos dicho, porque además ya nos pasamos un poquito del tiempo. José Ignacio, yo tengo otra pregunta. Señora. En la plataforma tú dejaste, hay que hacer un resumen. ¿El resumen se hace basado en los libros que nos dijiste o soy equivocada? Yo puse el resumen, sobre todo porque me angustiaba que se pusieran a leer y de pronto todo lectura, digamos, muy superficiales y
No, digamos el resumen lo ponía como una necesidad de que por favor ya de llamar la atención sobre ir escribiendo, irán tomando notas mucho más profundas de lo que van leyendo. Pero no me tienen que presentar eso, a mí me tienen que presentar esto que acabamos de acordar acá en la diapositiva, ¿listo? Gracias. Listo. Entonces, recapitulemos. Hemos hablado en esta sesión de dos cosas. La primera tiene que ver con que encuentren ustedes un sitio, un momento, unas herramientas para poder escribir, que lo que les aconsejo es que esa escritura sea diaria, si sea poquita, hacer una sola sentada, digamos, y tratar de sacar todo. Fíjense que en términos de la planeación del escrito, lo primero que tenemos que hacer es esto que vimos en las diapositivas. Pueden ir, por supuesto, leyendo, tomando notas, ir investigando en términos bibliográficos otras cosas, pero mi consejo es primero escribamos este marco, que es lo que me va a servir a mí sobre todo para poderles retroalimentar, y cuando hayamos chuleado eso, entonces fíjense que en el cronograma de nuestro espacio académico tenemos un tiempo ya pues un poco más extenso. Yo voy a ir a estar haciendo estos encuentros los sábados de una horita, pues digamos hay unos compañeros profes que se molestan porque uno trabaja los sábados, pero pues digamos me parece que en el escenario esto que estamos utilizando pues es importante. Entonces tengámoslo digamos como en cuenta. ¿Listo? Entonces momentos para escribir, herramientas, no está mal que busquen digamos que busquen como ayuda en términos bibliográficos para poder tener más clara la escritura. Entonces yo les sugerí el regalo de la escritura, péguenle una miradita. Siempre está bien que uno dé miradas sobre términos, sobre escenarios didácticos o pedagógicos que le permitan a uno comprender mucho más el ejercicio de escritura. Entonces eso por un lado. No olviden el tema de la digamos del tema para escribir sin distracciones, del software. Yo les mostré ese, pero pueden encontrar mucho más. Es importante para que uno en el ejercicio de escritura se concentre y esté como puesto, digamos, en esa labor que es como un artesano, que es como un tejido que uno va como surciendo y va como estructurando. Eso por un lado. Y por el otro, entonces, en estas diapositivas, que yo se las voy a enviar ahorita cuando ya quede el video grabado, yo lo voy a colgar ahí en la descripción general del curso para los compañeros que no pudieron asistir. Cuelgo digamos esas diapositivas y recuerden que entonces lo que debemos entregar en esta primera parte son esas diapositivas, ¿cierto? Dos hojitas porque me afanaba un poco que se pusieran a escribir un poco como de manera desesperada y eso no nos ayuda a ordenar tanto digamos como el texto. Y yo creo que por ahí en unos 15 días nos volvemos a encontrar. Yo voy a coger en esa, digamos, yo voy a hacer como una clase más formal, entre comillas. Voy a poner como estas lecturas en esta perspectiva, digamos, un poco dando a comprender por qué puse esas y no otras, por qué específicamente esas, un poco para darles muchos más elementos para que ustedes puedan matizar. Pero sobre todo, como dijimos ahorita, la bibliografía que está ahí es el cuadro referencial, es el cuadrito, es el marco, y ustedes desde su perspectiva y desde su propia investigación lo van a llenar y le van a poner todos los matices y todos los colores que estén por supuesto como en su escenario, como a su disposición. Ingrid, señora. Profe, nosotros podemos estarlo molestando, o sea, a través del chat, a medida que vayamos, sí podemos molestarlo. A través del chat, yo estoy ahí, me parece más bonito el chat porque a mí me permite, sobre todo, claro, como yo tengo este curso y tengo 4 cursos de mercadeo, de mercadeo de servicios de información, entonces yo como que trato de siempre en los mismos horarios como estar consultando y ustedes se fijan que trato de ser como muy oportuno en las respuestas. Entonces yo todos los días me meto por supuesto al sistema y estoy tratando, entonces todo lo que quieran digamos ahí de todas maneras, si alguien quiere utilizar el foro, ahí pusimos un foro de aclaración de preguntas compartidas, pero pues yo sé que están cansados de los foros,
porque pues No, y es que el chat es como más personal, entonces me parece que el chat puede ser una herramienta. Yo lo voy contestando ahí a la medida que puedo. Yo como tengo las notificaciones en el celular, entonces es chévere porque yo puedo decir, ay, Ingrid me hizo tal pregunta, bueno, esperemos, yo pienso un poquito a ver cómo en qué podía hacer y de una vez contesto. Entonces todas las preguntas que puedan hacer ahí, mucho mejor. El chat es la nubecita, sí señora. Ahí antes de entrar, como nos pregunta Gloria, es la nubecita, así que es como el chat personal. Para los que somos viejitos es el Messenger, ¿no? El Messenger de hace mucho tiempo. Entonces ahí puede estar como me parece que a veces fluye más ahí, y es chévere porque yo lo puedo ver en el celular, mientras que digamos los foros y eso sí no me da como la alerta. Entonces de pronto a veces se me pasa un poco el tiempo. El chat Muchas gracias, listo. José Ignacio. Señora Adriana, señora. Muchísimas gracias gracias por la sesión. Bueno, nos dejas entonces nada, claro, muchas cosas. Les agradezco mucho, espero que haya servido de claridad este espacio. Y entonces estamos hablando, nos vemos ahí en 15 días. Yo les envío el mensaje mientras preparo como todo. Y estoy pendiente ahí del chat. Bueno, entonces nada, pues yo sé que tienen ya cosas que hacer. Gracias, trabajo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao. Estaba escribiendo, hay dos lecturas que están mencionadas Señor. En la plataforma, luego las compartirás, sobre sociedad mediatizada y la otra. Sí, ya las tengo escaneadas y todo, sino que lo hice intencionalmente para que no se pusieran a curiosear. O sea, les quise dejar solamente el libro, pero no quise que leyeran porque creo que puede causar confusión. Porque de todas maneras lo de profundización tiene, digamos, un nivel, digamos, de abstracción y de complejidad mucho más grande que este que está acá. Entonces no quería como que de pronto se pusieran a curiosear, pero sí, ya los tengo listos y en su momento estarán ahí para que los puedan leer. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Julián. Chao, profe, muchas gracias. Adiós, cuídense mucho. Juiciosos, a escribir, a sufrir. Sufran mucho, chao. Gracias, profe. Muy bien, feliz fin de semana. Vale.